Gracias. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Uno nunca sabe cuándo se empieza y cuándo se termina algo, ¿no? La naturaleza del Señor es eterna. Por lo tanto, cuando uno cree que está empezando, está terminando, y cuando uno cree que está terminando, recién está empezando. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Y pudiéramos estar diciendo que estamos en el final de algo, pero en realidad podríamos estar en el inicio de algo. Entonces, lo bueno de la predicación es que uno termina de predicar algo, pero en realidad está comenzando siempre algo con el Señor. Amén. Y yo creo que como generación estamos comenzando por su gracia a comprender la vida del Espíritu en el reino de Dios y también en nosotros. Y en esta tarde, con el deseo de poder cerrar una idea para luego dar inicio a algo en nuestro espíritu, quisiera compartir este tema acerca de lo que nombramos el primer día sobre la ley de la procedencia y cómo esto afecta puntualmente al tema que se está tratando sobre el Espíritu Santo y el reino de Dios. Vamos a leer el versículo que leímos el primer día para que podamos tener en nuestra mente idea de que no estamos disparándole a todo, sino que estamos apuntando a algo que es la acción puntual del Espíritu Santo en la iglesia. Nosotros hablábamos hoy de 2000 años. Los años son un problema nuestro, no son un problema de Dios. Dios no cumple años. Los únicos seres que festejamos los cumpleaños somos los seres humanos. Una locura, ¿verdad? En vez de decir, qué tragedia, nosotros la celebramos. Pero en el plan eterno de Dios, Dios no maneja las fechas como nosotros las manejamos. De hecho, que para Él un día son como 1000 años. El Señor le dijo a los discípulos, vengo en breve, y todavía no vino. O sea, los tiempos de Dios, para que nosotros nos podamos entender y que no caigamos en el error de la letra, de interpretar todo tan gráficamente, los tiempos de Dios se ven por la maduración de un fruto. Si Dios tiene que esperar 1000 años nuestros, Dios no se va a guiar por el calendario gregoriano. Él se va a guiar por la ley de la vida. Mirad la higuera, dijo el Señor, no dijo miren el calendario. El Señor se guía por principios de vida natural. Y lo que yo creo profundamente en mi espíritu es que Dios está esperando la madurez de una generación. ¿Sí? Dios está esperando la madurez de una generación. La pregunta es igual que la de la mañana. ¿Seremos esa generación que va a madurar para manifestar el fruto mismo de Cristo en la tierra? Se dijo ayer, se contestó ayer, el apóstol Lucas Márquez dijo la palabra, cada uno de nosotros sabemos por el Espíritu el nivel de madurez. No es algo que entre al juicio de otro que no sea el Espíritu Santo en nosotros. Así que yo quiero darle una palabra de ánimo. Si Cristo está madurando en nosotros, esta palabra se va a comenzar a ver en usted. Y si madura en la familia, se verá en la familia. Y si madura en una congregación local, sucederá en esa congregación. Y cuando sucede en la tierra, entonces vamos a ver la manifestación plena del reino de Dios en la tierra. Amén. La ley de la procedencia. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador,
a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Hermanos, si al final de todo lo que Dios me permita hablarles, usted se recuerda de alguna frase, y entre esta frase, yo me voy a dar por satisfecho de haber estado acá, con una labor puntual. Yo no sé cuántos de ustedes toman nota. ¿Toman nota? Ponga allí, la ley de la procedencia. Nosotros creemos que según lo declara la carta a los Hebreos, el Espíritu Santo de Dios está trabajando en la tierra para producir lo que la Biblia y las Escrituras le llaman la reforma de todas las cosas. Es decir, que el Espíritu Santo trabaja, esa palabra reforma significa hacer volver al génesis de cómo las cosas fueron en el diseño eterno de Dios. Si usted está aquí y está vivo, por lo menos tosa para saber que está vivo. Yo sé que nos están viendo, yo estuve viendo a Ronnie por televisión. Así que, ¿qué parece si le mandamos un aplauso a todos los que están conectados por internet y a los que están en la TV local? Yo estuve viendo allí la reunión. Se los ve muy bien a algunos de ustedes. Entonces, la ley de la procedencia nos habla de que el Espíritu Santo procede del Padre con la labor, según Hebreos 9, de hacer volver todas las cosas al Génesis, a completar de manera puntual la obra del Padre. La palabra reforma, como muchas palabras, usted sabe que en portugués la F se pronuncia como H también, ¿no? ¿Sabían ustedes eso? Si no lo sabían, ya algo más aprendieron en el Congreso. Por eso, si usted a la palabra forma la cambia por H, le queda horma. ¿Sí? Entonces, la horma es el lugar a donde se fabrica el original de algo. Cuando usted quiere arreglar un zapato que se ha deformado, lo tiene que poner en una horma. Entonces está bien si decimos que el Espíritu Santo a través de la iglesia va a producir una reforma de todas las cosas que fueron creadas conforme al diseño de Dios. Amén. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo, que todo volverá. La reforma no tiene que ver con cambios en estructuras humanas sencillamente, sino que tiene que ver con hacer volver al Génesis. Volver no es al principio, es al Génesis, es a la genética con la que todas las cosas fueron creadas. En ese espíritu de reforma es que hablamos de que el Espíritu Santo procede del Padre, que significa hacer volver al Génesis. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y el Espíritu Santo viene para enseñarles acerca de mí. Es decir, que la obra de Dios es siempre a través de su propia naturaleza. Eso es importante. Como se nos enseñó ayer, el fundamento se construye con el mismo material del fundamento. Entonces, la obra de Dios la hace Dios mismo. Y la razón por la que somos sus hijos y tenemos su naturaleza es que Dios hace su obra con su misma naturaleza, y es por eso que Él nos ha dado su naturaleza. Amén. Porque Dios solo trabaja con su propia naturaleza.
Entonces Dios nos tuvo que engendrar y participarnos de su naturaleza para poder usarnos para que en la tierra se consuma la obra a través de la iglesia. Bendito sea Dios. Para eso es importante entender la ley de la procedencia. ¿Qué significa la ley de la procedencia? Es entender de dónde proceden las cosas. No podemos construir o edificar algo sin saber la procedencia de algo. Toda la Biblia está, y unos minutitos nada más, porque esto llevaría mucho tiempo explicarlo, pero como ustedes trabajan aceleradamente por la vida del Espíritu que está en ustedes, ustedes y nosotros vamos a poder saber bien rápido por el entendimiento espiritual a lo que nos estamos refiriendo. Saber toda la vida de Jesús en la tierra era saber de dónde procedían las cosas. Si yo sé de dónde procede aquello a lo que yo me enfrento, entonces yo puedo pensar en que voy a construir y hacer la obra que me ha sido enviada. Eso es discernimiento. El Espíritu Santo en los hijos de Dios trabaja porque procede del Padre. Jesús vivía hablando de la ley de la procedencia. El Señor le dijo: miren las aves del cielo, no trabajan ni hilan, sin embargo el Señor las alimenta. ¿Por qué el Señor las alimenta? Porque aquellas cosas que proceden de Dios, Dios tiene el compromiso de sustentarla. Cuando algo procede de Dios, el sustento viene de Dios. Voy a decirlo de nuevo: cuando yo puedo tener revelación de dónde algo procede, entonces de donde procede tendrá el sustento y la asignación. Jesús le dijo a cierta generación: ustedes proceden de vuestro padre el diablo. Jesús nunca se dedicó a evangelizar a algo que procedía del diablo. Cuando reprendió a la tormenta, Jesús estuvo en decenas de tormentas, pero había una que procedía de una naturaleza diferente. Cuando yo puedo entender de dónde las cosas proceden, entonces mi participación va a ser efectiva, va a ser redentiva, no va a ser distractiva, y la obra del Espíritu Santo es proceder del Padre y proceder en naturaleza y proceder en acción. Aleluya. Y si usted es hijo de Dios, dígame por favor con un grito que despierte a los más dormidos: si usted es hijo de Dios, ¿de dónde usted procede? Y si procede de Dios, puede hacer la obra de la naturaleza de la que usted procede. Al final hacemos en la vida y producimos aquello que procede de la naturaleza de la que procede. Por eso un ministro competente del nuevo pacto no es alguien que hace algo que se le enseñó. Somos ministros por la naturaleza que portamos, no por el conocimiento. Nuestro ministerio no es enseñanza cognoscitiva, nuestro ministerio es la naturaleza. Usted es la naturaleza que porta. Usted es naturalmente un hijo y un ministro del Señor. Por naturaleza, nuestro ministerio es por naturaleza. Es la naturaleza de Dios. No se estudia para aquel que nos salvó y nos llamó, dice el apóstol Pablo. Nada de lo que nosotros estamos oyendo hoy es algo que va a venir, es algo que ya está, y conforme entendamos la ley de la procedencia, eso se va a comenzar a manifestar en nosotros. No me quiero distraer, solamente estamos hablando de un punto de la ley de la procedencia. Por eso es que la ley de la procedencia debe de ser enseñada en la casa, en el hogar. No tengo tiempo para hablar de esto, pero el hogar es a donde se enseña la ley de la procedencia. No dice que el Espíritu Santo viene de Dios, sino que viene del Padre. Se le da una asignación familiar a la procedencia del Espíritu Santo. Todo el concepto, por favor, tómeme esta idea en el Espíritu. Todo el concepto del Espíritu Santo actuando en el hombre y en la manifestación del reino es del Padre, viene del Padre.
Jesús estaba hablando en términos de la familia de Dios. Y los padres, profesionales padres, las profesionales madres y los profesionales hijos, vamos a ser expertos si queremos ser parte de esta generación que va a tener la tecnología y la capacidad del Espíritu para manifestar el reino de Dios en la tierra en nuestros días. Vamos a tener que ser expertos en procedencia. Jesús a los 12 años sabía por el Espíritu y por sus padres que en los negocios de su padre les convenía estar. Jesús a los 12 años ya sabía de dónde procedían los negocios. Yo pensé que esta hora iban a estar más entusiasmados. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser sinceros, pero por allí hay que simular un poco. La familia existe para enseñar la ley de la procedencia. Jesús dijo: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. El Señor siempre impartió el mensaje del evangelio del reino, era impartir esta paz. Mire, hermanos, gente estresada hubo siempre. Algunos creen que el estrés viene por el teléfono, que el estrés viene por los aviones, que el estrés viene porque el mundo está loco. Ya en los días de Jesús, Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis estresados y cansados, que yo los haré descansar. Y andaban con carretillas, andaban con una rueda, andaban caminando. Entonces el estrés no tiene que ver ni con el campo, ni con la falta de campo, ni con la ciudad tranquila, ni con tu barrio en el country. El estrés es un asunto de no saber de dónde procedes, para qué estás y hacia dónde está en la vida. El estrés es una falta de destino revelado en el corazón del hombre. Cuando nosotros tenemos destino, sabemos que todo lo que vivimos y creemos viene de Dios. Es el único antiestrés que hay. Y no me hagan poner nerviosos. Pero todavía no entramos en tema, solamente estamos hablando de la ley de la procedencia. ¿Para qué el Espíritu Santo que procede del Padre ha venido a la tierra? Claro que yo no voy a resolver esa pregunta, estoy aquí solo para hacer un aporte, que lo que creo que es la piedra más grande que se debe de romper de ignorancia en nuestras vidas. Vamos a tocar una piedra de las millones que se necesitan para construir, edificar la iglesia del Señor. La Biblia dice modelo y tipo de lo que iba a venir. Modelo, tipo, forma y sombra de lo que iba a venir. Que cuando se construyó el templo de Salomón, se trabajaba en las canteras de tal manera que se traían las piedras acabadas a construir. De tal manera que cuando las piedras se ponían, no se oía ruido en la construcción del templo. Tienen que leer ese pasaje. Dice que las piedras venían de la cantera acabadas, dice. De tal manera que no se podía oír ruido cuando se construyó el templo de Salomón. Y el templo de Salomón era tipo y forma de lo que iba a suceder. Es decir, cuando las piedras se traían de la cantera, debían de venir y hacer así. ¡Clac! No se tenía que oír ruido, porque a donde construye el Espíritu no hay ruido. Por eso es que en este estadio el valor de la familia es clave en la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque la familia es el silenciador que acalla los ruidos, que perfeccionan a los santos como piedras, para que cuando vengan a la iglesia sean construida la iglesia sin ruido. La iglesia no tiene que cargar con los ruidos del ser humano que deben de ser resueltas en la cantera que es el hogar. Hay que despojar a la iglesia de las responsabilidades que Dios no le dio. Tenemos que una vez, y ya va el tercer año que repetimos eso, tenemos que ir liberando a la iglesia de la labor que no se le asignó. Pablo dice: la fe no fingida que hubo en tu abuela, la fe no fingida que hubo en tu madre y que ahora seguramente está en ti. Es decir,
El fingimiento de la fe no es una tarea de los apóstoles, es una tarea de la casa, es una tarea del hogar. Los problemas familiares los resuelve el Espíritu que procede del Padre en tu casa. El pastor no tiene que andar peleando con tu hijo si tus hijos son rebeldes, si tu esposa diezma, si usted ofrenda. Esos ruidos quedan en la casa, y cuando nos reunimos para que en silencio, como piedras vivas, seamos edificados como una casa agradable a Dios. Esa es la labor del Espíritu Santo. Trabajar en tu casa para que no haya ruido en la casa. No es el pastor atendiendo gente que no quieren atender los padres. Claro que mientras tanto lo vamos a hacer, pero yo no vine a discutir a usted, iglesia local. Hemos venido a hablar del reino. En el reino no hay tiempo para dar consejería. En el reino no hay tiempo para andar reconciliando a dos hermanitas que se pelearon porque no se sabe quién dejó a dónde dejó la escoba a otra. Si vamos a hablar de reino, tenemos que entender lo que es la macrooperatividad del Espíritu Santo. Hay cosas que se saben automáticamente. Por eso decíamos anoche, en la casa se puede ser manual. En la casa se hace caricia, se hace cariño, los esposos se aman, pero en el reino se actúa de manera automática. ¿Quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? Dijo Jesús. ¿No se dan cuenta que estoy manifestando el reino? Mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué a la mamá le llamó mujer? Porque una cosa es cuando estás en tu casa y otra cosa es cuando estás en el plano del reino. Cuando estás en el plano del reino no puedes mezclar la familia, porque las emociones son cero. El tema es de dónde procede tu familia y la mía. Si nosotros procedemos de una familia bulliciosa, daremos hijos ruidosos. Entonces la iglesia se retrasa absolutamente, toda. Entonces la iglesia tiene que andar inventando o creando lo que yo creo que es una bendición. Y por favor, ya ni vamos a discutir entre nosotros. Vamos con todos los congresos, sigamos con todo, pero algún día tenemos que dar por terminado habiendo silenciado los ruidos en la asamblea local, resuelto en los hogares. El Espíritu Santo, vamos al tema. Dígale que está a su lado, ley de la procedencia. Y lo tienen que decir porque no se lo hice decir en todo este congreso. Ahora vamos a decir toda junta para no sufrir síndrome de abstinencia. El Señor veía a los endemoniados y no los dejaba hablar. ¿Por qué? Porque el Señor manejaba a flor de piel la ley de la procedencia. Escuchaba hoy por televisión, escuchaba apóstol el testimonio al final de la persona allá en Nicaragua. Porque Dios tiene su gente procediendo de parte de Él en todos lados, en todos los rincones de la tierra. Hay gente que procede de Dios, como así también hay gente que procede de las tinieblas. También Dios ha traído un equilibrio para el reino. Nuestro lugar es identificar lo que procede de Dios. No significa que no vamos a identificar lo que procede del diablo, pero hermano, si usted puede identificar lo que procede de Dios, lo otro va a saltar solito. Cuando usted tiene el blanco, le salta el negro. ¿O no? Esto es blanco sobre negro. Por eso somos luz, la luz de Dios. Dígale a nadie, no le diga nada. La ley de la procedencia. ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Entre tantas acepciones, no tengo tiempo, pero usted puede investigar. Y dentro de lo que estamos trayendo ahí en los temas, hay todo un tema que se habla sobre esto, sobre la blasfemia. La blasfemia es justamente una acción en contra de la iglesia. Es una acción ignorante de dónde proceden las cosas. Cuando Dios está haciendo algo, usted dice que es el diablo, usted está blasfemando. Y cuando el diablo está produciendo algo en la tierra y usted se lo atribuye a Dios, eso es una blasfemia. Y la blasfemia es un serio problema. ¿Contra quién? Dice Jesús. Contra el Espíritu Santo. Porque la labor del Espíritu Santo es hacerte que tú no camines en blasfemia, que puedas identificar lo que procede de Dios. No, eso no es de Dios. Es cuando la gente que es fácil de lengua. ¿Por qué se retrasa generaciones? Porque nos paramos acá. Eso es de Dios, eso no es de Dios, sin tener el debido discernimiento.
Entonces, cuando una generación se llena de blasfemia, atribuyéndole al diablo lo que ha hecho Dios y atribuyéndole a Dios lo que ha hecho el diablo, atribuyéndole a un hombre lo que ha hecho Dios y toda esa ensalada, lo que usted tiene es una nube de confusión y una generación que no sabe para qué está en la tierra. Pero ¿cuántos creen que el Espíritu Santo está intacto, está moviéndose en medio de su iglesia? Y si en esta tarde el Señor encontrara acá a personas que dicen: Señor, yo quiero en este día renunciar a toda blasfemia que por ignorancia hayamos dicho, lo que va a suceder es una redención de tu casa, de tu familia, de todo. Dios va a acelerar los tiempos. Ahora, el Espíritu Santo, cuando Jesús dijo: es necesario que ustedes sean investidos del poder de lo alto, y les habló acerca del Espíritu Santo. Como el tiempo es y corre a caballo, ¿cuál es la labor en la que nosotros debemos discernir que el Espíritu Santo está procediendo en este tiempo? ¿Qué fue lo primero que nosotros observamos luego de la manifestación poderosa del Espíritu Santo en Hechos 2? ¿Cuáles son las evidencias más poderosas que nosotros tenemos de la iglesia de los primeros capítulos de Hechos? Y yo le voy a pedir, por favor, yo sé que cuando yo lo diga usted ya lo oyó, pero haga de cuenta que lo oye por primera vez y sorprenda a su mente alguna vez con su espíritu. Haga como: ¡oh! ¿Cómo va a ser? Pero no con burla, sino a usted mismo. Nosotros lo primero que vemos cuando el Espíritu Santo viene en Pentecostés y está la manifestación allí en Pentecostés, y estoy usando esto como un pequeño ejemplo, lo primero que se produce es un gran espíritu de uno en la iglesia naciente. Para que usted no se confunda, yo solamente quiero aclararle, y esto va a merecer investigación por su parte: la palabra unidad, como usted la oye en español, no existe en la Biblia. Existe la palabra uno. Y ya está, ya dejen de simular porque les queda mal. Porque la labor del Espíritu Santo en el nuevo pacto era alcanzar y lograr lo que ningún hombre en el antiguo pacto sin la vida del Espíritu podía lograr. Y la base del reino y la clave de la manifestación del reino es hacer de todos los hombres salvos un solo hombre. La pregunta es: ¿cuál es la evidencia de que en mi casa el Espíritu Santo se está moviendo? Porque en mi casa no hay muchas personas, solo hay una persona. La labor del Espíritu Santo es hacer la obra del Padre. ¿Y cuál es la obra más grande que puede dejar un padre? A sus hijos compactados en uno. Eso es paternidad. La buena gestión de un padre no es dejar muchos hijos realizados en algún lugar. La buena gestión de la paternidad del Espíritu es que no tienes muchos hijos, sino que tienes uno. Lo mires por donde mires tu familia, todos son el reflejo de un solo hijo. Por eso para Dios en la tierra solamente hay dos personas: el primer Adán y el postrer Adán. No hay terceras personas, hay dos. O tú estás en Adán o tú estás en Cristo. No hay una tercera opción.
A ver, hermano, permítame por el Espíritu decirte esta palabra. Cuando Dios mira desde su eternidad lo creado, Él no ve muchas personas, Él solamente ve dos. Por eso puede ser Dios. Imagínese si usted con 4 hijos se está volviendo loco, entonces imagínese Dios. Oh Señor, muéstrame tu paternidad. Y te dice, yo tuve solamente a 2. El primero, estaban todos los que nacieron en el primero. Yo tuve a 1 y dentro de ese 1 estaban todos. Cuando decidí cambiar a ese 1, vino mi hijo y en ese estaban todos. Entonces Dios tiene tiempo para atenderlo a todos ustedes, porque Él no tiene muchos hijos, Él tiene 1. Y dice la Biblia, grande es este misterio. Claro, si fuera fácil todo el mundo sería predicador. Tráigalo eso a su plano. Usted que tiene hijos, ¿cuál es el éxito de su paternidad? Y bueno, dejarle una casa, que mi hijo tenga estudios. Pero por favor, usted y yo estamos siendo engañados una vez más después de 2000 años. Que sea cristiano, que esté en el ministerio, que toque un instrumento, que predique la palabra. Le voy a decir todo lo que yo un día tuve que derribar y humillarme delante de Dios. El secreto de la paternidad es que todos los hijos que Dios te dio, y para eso viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a colaborar con el Padre para que seamos uno en el Espíritu. Y esas fueron las falencias del antiguo pacto, que no hubo un padre que tuviera unidad en los hijos. Y por eso nosotros pertenecemos a un mejor pacto, porque en el único pacto en el que se puede ser uno es en el nuevo pacto a través del Espíritu de Dios. Y esa es la clave de nuestro poder. Por eso Jesús le dijo, esperen unánimes y juntos, que son 2 posiciones humanas, pero que se parecen a lo que iba a ser el Espíritu. La idea de unánime y junto es, quédense como un ladrillo que se apila con otro ladrillo, que cuando el Espíritu Santo venga los va a soldar. La palabra unidad en el Espíritu, cuando usted dice es la unidad del Espíritu, no es la unidad esa que hablamos nosotros, no tenemos que estar unidos, hermano, unido para siempre. No. La palabra es soldado. Cuando 2 cosas dejan de ser una en sí misma para ser otra. La labor del Espíritu Santo, si el reino de Dios se ha de manifestar en plenitud en nuestros días, no será por la unidad de los creyentes, sino por el uno en su Hijo. Y por favor, mis amados hermanos, esto no es un eslogan. La razón por la que la iglesia lleva 2000 años haciendo las cosas correctas, pero sin tener los resultados que esperamos, es que son acciones individuales de personas que actúan o grupos que actúan de manera independiente bajo la filosofía de la unidad, pero en la realidad del orgullo personal. Ay, no, pero usted no tiene que estar pensando en alguien. Usted y yo tenemos que estar pensando en nosotros. Usted tiene que determinar no hacerlo solo. La ignorancia siempre va a apoyar los actos revolucionarios individuales. La ignorancia siempre va a crear héroes. La ignorancia siempre va a crear personas estrellas que te van a hacer creer de que alguien apareció para resolver tu problema. Por eso te lo dije ayer. La ignorancia produce misticismo. La ignorancia produce líderes. La ignorancia produce jerarcas. El peor de todos los tiranos del mundo es la ignorancia, porque su próximo paso será que tú encuentres un responsable de por qué vives como vives. Mas el Espíritu Santo vino a los santos para hacernos a cada uno de nosotros responsables de nuestra propia gestión de vida en la tierra. Así que yo quiero decirle algo, que nadie es culpable, ni usted de su vida. Somos responsables.
Y mientras más plenitud del Espíritu hay, usted va a encontrar que usted... A ver, hermano, deme una evidencia de hasta dónde yo estoy lleno del Espíritu. La plenitud del Espíritu tiene una evidencia entre miles. Yo no vine a inaugurar una lista de evidencia. Una es que usted nunca culpa a otra persona de su condición actual. Ahora, vamos entrando a la recta final. No sé de qué, pero la labor es contundente, la del Espíritu. Construir a la iglesia en una sola persona. En la letra usted lee cuerpo. En la letra usted lee cuerpo, pero el espíritu de la letra no es ese. El espíritu de la letra es uno. La letra dice cuerpo, pero el espíritu revelado no te está hablando de uno, te está hablando de un uno espiritual. Pablo no supo explicar esto porque, como se dijo ayer, son cosas inefables. Son imposibles de explicar. Pero usted va a entender el espíritu. Cuando Pablo dice que él tiene que volver a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado, ¿sabe una cosa, hermano? Dolor de parto no es algo malo. El problema es el dolor de parto de una misma persona. O sea, el dolor de parto no es algo malo en sí mismo. Es malo cuando tienes que parir a la misma persona de nuevo. Es mucho más complejo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces quiero aclarar esto porque a veces cada vez que nos referimos a ese versículo, cuando Pablo le dice a los Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, lo miramos así, sí, claro, pero el dolor de parto no es malo cuando es una vez. El problema es cuando es segundo dolor de parto por la misma persona. Cuando Pablo dice que él va a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado, ¿a qué se está refiriendo? Que la primera impresión, que la primera concepción que ellos tuvieron de Cristo se abortó en el camino. Es decir, fui a ustedes, les presenté el evangelio, pero no se entendió. Hubo un aborto, en la concepción, Cristo se comenzó a conformar, pero antes de dar a luz, antes de manifestar a Cristo, se abortó. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Volver a sufrir dolores de parto. En la mente de Pablo, ¿qué era sufrir dolores de parto? Volver a predicar los mensajes que él ya se le había predicado a la gente. Un dolor de parto es volverle a enseñar a la gente las historias del Antiguo Testamento. Un dolor de parto es decirle, hermano, estoy hablando de una persona que se supone que ahora vive en el Espíritu. Tiene que entender que Pablo viene edificando en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de los Gálatas. Él viene edificando que andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Como ve que parece que los muchachos van a seguir andando en la carne, entonces dicen, muchachos, vamos a parar el proceso. Esto no se automatizó, esto sigue tracción a sangre, esto hay demasiada carne, entonces a esto hay que volverlo a comenzar. Hay que refundarles a Cristo dentro de ustedes. Y sin embargo, esto sigue no siendo malo, porque si alguno está tomando que yo estoy hablando negativo, esto no está entendiendo el espíritu del mensaje. Solamente nos estamos ubicando. Si usted tiene que volver a las historias de Elías para orar, si usted tiene que volver a las historias de Ezequiel para buscar la presencia de Dios, si usted tiene que volver a los salmos, está todo muy bien, pero lo que usted tiene que saber es que usted está regresando a los dolores de parto, de donde usted ya se supone que no produce dolores, porque ahora es la vida del Espíritu el que nos va guiando a toda verdad. Y usted conoce las Escrituras para crecer en sabiduría y enseñar a otros. Por favor, cuando bostece, no se quede con la oreja del vecino, devuélvasela. Dígale que está a su lado, vamos a tener que sufrir por los próximos minutos un dolor de parto. ¿Cuántos están listos para un dolorcito de parto y dar a luz algo por el Espíritu en esta hora? Vamos. No es malo. Yo quiero que me entienda algo. No estoy hablando que dolor de parto es malo.
ni que hablar de las historias del Antiguo Testamento es malo. Hay que volver a las historias del Antiguo Testamento en la medida en que no veamos como generación que estamos dando a luz al reino. Tres veces oraba Daniel en el día. Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si tú ya estás orando en el Espíritu todo el día, no necesitas una enseñanza de orar 3 veces, porque 3 veces es menos que todo el día. Si usted puede cantar en el Espíritu, ¿para qué cantar salmos e himnos si estás cantando en el Espíritu? Ahora, eso no significa que no lo hagas para ayudar a los que están creciendo en el Señor, pero tú ya no lo haces como una necesidad básica tuya, porque tú ya caminas en el Espíritu, y eso no es una posición de orgullo, sencillamente es una práctica del Espíritu. Si después de 15 años te tienen que dar un curso de oración para que vuelvas a orar, aunque sea 1 hora por día, entonces lo que el pastor está padeciendo allí es dolor de parto. Otra vez. Cada vez que vienes a ver a alguien por el mismo problema es un... Ahora, yo prefiero el dolor de parto antes que alguien se muera. Pero ninguna de las dos cosas es una linda opción. En todo caso, siempre será un retardar de un proceso en una generación. Dígale al que está a su lado, hijos en el uno. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando hizo la oración en Juan? Usted lo sabe, pero usted va a hacer, ¿qué dijo el Señor? Padre, como tú y yo somos uno. Ese es el gran problema de la letra. Porque si nosotros hubiésemos desatendido a la letra y hubiésemos atendido al espíritu de esa palabra, la iglesia hubiese cerrado ciclo y no tendríamos una carta como la del Apocalipsis, a donde las iglesias han perdido el primer amor, a donde las iglesias han dejado penetrar el espíritu de Jezabel. La pregunta que hago yo es, ¿qué hace Jezabel en el Apocalipsis? ¿Cómo se metió? ¿Qué pasó durante 100 años? ¿Qué no se blindó? ¿Dónde está la grieta? La grieta no está en las doctrinas, la grieta está cuando no se vive el poder porque uno en el espíritu no es numérico, uno en el espíritu es una dimensión espiritual, no es un número. Uno no es un número, uno es un estado del espíritu. El que se une con una ramera, uno es con ella. El sexo desordenado en su forma más barata es adulterio. En su forma más cara y costosa es que te une a esa persona. La fornicación y el adulterio, lo más barato y doloroso es la supuesta disciplina en la que te meten en la iglesia. Lo más caro es que quedas con una vida monstruosa porque quedas unido en el espíritu a personas. Un ser humano está tantas veces casado como sexo ha tenido en su vida. Cuando las personas comienzan a entrar en la libertad del Espíritu, aunque tengan 40 años de evangélico, vienen a ver a los pastores, vienen a hablarnos a nosotros, querido pastor. Cuando estoy en la cama con mi marido, siento que todas las mujeres que estuvieron conmigo están allí y empezamos a reprender demonios. ¿Sabes una cosa? Eso es una realidad del Espíritu. Si tú no estás claro lo que es la liberación del Espíritu, tú estás casado con tanta gente con la que tuviste sexo. Eso no es algo que inventé yo, lo dijo el apóstol por revelación, porque el que se une, casamiento no es un asunto de papeles, divorcio no es un asunto de ley de los gobernantes, son cosas del Espíritu, y esto solamente se puede ver con poder cuando se revela lo que es ser uno en el Señor. El matrimonio no es un asunto del Estado, es un asunto del Espíritu. Ahora, ¿por qué el mundo vive como vive? En ignorancia, porque ignoran estos principios. Pero se supone que si la iglesia no lo ignora,
entonces vamos a poder levantar un estándar en contra del adulterio y de la fornicación. Entonces cuando nosotros tomemos autoridad contra ese espíritu, entonces el respaldo de Dios va a estar en nosotros, porque en nosotros está claro. Estamos hablando de nada, solamente me quedé allí en nada. Lo que acabo de decir no tiene nada que ver con el mensaje, solamente tiene que ver sobre la ley de la procedencia. El sexo procede del espíritu, no es una actividad del alma ni del cuerpo. El sexo procede del espíritu. Y es difícil, es un misterio. ¿Usted se cree que por qué la iglesia es la única institución que sobrevivió todos los años que sobrevive? Porque está misteriosamente sostenida por el Espíritu, aunque nuestros niveles de ignorancia hayan agotado todos los botes habido y por haber. Pero Dios es el que está. Por eso a mí me animo a predicar la palabra, y yo me atrevo a creer que si 54 años de vida no me sirvieron, Dios me dará 50 años más, pero con nuestros ojos vamos a ver al Espíritu Santo en la manifestación del reino a través de los hijos de Dios. Y la labor del Espíritu Santo es hacerle al Padre un hijo. Por eso Él nos pasó al reino, no de sus hijos. No es el reino de sus hijos, es el reino de su Hijo. Y va a venir una impresión a tu espíritu y al mío, que nos vamos a quedar noches enteras sin dormir, pero no de insomnio ni asustados por el diablo, sino que por el espíritu de revelación que opera. Porque cuando esta verdad llega a ser revelada al espíritu, usted se da cuenta que usted sí está muerto, que usted ya no existe para Dios. Usted solamente vive en Cristo. Por eso usted no tiene situaciones personales, usted no tiene situaciones particulares, usted no es un individuo, usted solamente es una parte de Cristo en la tierra, es el cuerpo de Cristo. El año pasado lo dijimos y lo voy a reconsiderar. El Padre reconcilió todas las cosas en Cristo. El Padre no tiene problemas, Él lo único que tiene es a Cristo. Por eso nadie viene al Padre si no es por Él, porque el Padre no reconoce. Si vamos a hablar de tecnología, es como cuando usted pasa la tarjeta de crédito por un postner o por un aparato. Se reconoce únicamente los datos. Usted no puede pasar una tarjeta Visa si el postner solamente es Mastercard. Cada postner marca su propia naturaleza. Cuando algo va a habitar la presencia de Dios, lo único que accede a la presencia de Dios es Cristo. No accede Juan, no accede Margarita, no accede Carlos, accede Cristo. Por eso que cuando usted es una persona demasiado individual, parece como que Dios no lo escucha. Yo quiero animarlo, no lo escucha. Porque el trono de la gracia es eso, que hemos sido aceptos en el amado. Es que yo no entiendo, y siento de eso se trata, de que usted lo reciba en su espíritu. Y que por los próximos 70 años convenzamos a esta estructura mental de ignorancia de que estamos posicionados en Cristo. Y que el Espíritu Santo tiene la labor de que ya Dios no tenga demasiada gente en la tierra, sino que seamos uno en Él. Y nuestra herencia y nuestro poder y el retroceder de las tinieblas va a ser por el espanto del uno. Los demonios, ¿qué le decían a Jesús? Sabemos de dónde vienes. O sea que en el mundo espiritual se maneja la ley de la procedencia. Cuando fueron los hijos de Seba a reprender el demonio, ¿qué le dijeron los demonios? ¿Quiénes son ustedes? Se fueron a fijar en el último fax y empezaron a buscar. ¿Cómo se llaman ustedes? Seba. Esteban, sí. Eutico, sí. ¿Qué? Seba. No, acá no hay ningún Seba. No tenemos que respetar a ningún Seba ni a sus generaciones. Por eso eran los hijos de Seba. Pero tú no eres un hijo de Seba. Tú eres un hijo de Dios. Ahora, voy a terminar con este concepto dolor de parto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando iba a tomarse la tierra prometida
y un hombre llamado Caleb reclamó la tierra de Hebrón. A ver, los que se acuerdan de esa historia, salúdenme. Para los que no se acuerdan, no tienen por qué acordarse, porque usted está tan en el espíritu ya que ya ni se acuerda de la Biblia. No, quiero que me siga acá. Porque ningún padre en la Biblia pudo tener hijos uno. Y esa es la deuda del Espíritu Santo en la tierra. ¿Se acuerdan de Adán? ¿Cómo se llevaron sus hijos? ¿Cómo se llevaron sus hijos? Abraham, el padre de la fe, ¿cómo terminaron sus hijos? De hecho, que hoy se padece la realidad de dos linajes. ¿Se acuerdan de Noé? ¿Cuál es la gran deuda que dejó Noé? Sus hijos. O sea, grandes hombres sin una herencia. En el uno, en sus hijos. David, un hombre tremendo. ¿Cuál fue la deuda de David? Que David no dejó hijos con un sentimiento de uno. Ay, sígame por favor. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Padre, yo te pido, no que sean reyes, ni que sean sacerdotes, ni que sean pentecostales y llenos del Espíritu. Te pido que sean uno. Porque desde la revelación del uno se manifiesta toda la gloria del reino. Usted no necesita ser un buen marido, ni usted necesita una buena esposa, solo necesita ser uno con ella. Usted no necesita un buen hijo, ni un buen pastor, ni un buen apóstol. David tuvo un buen pastor, sin embargo tuvo malos hijos. Él dijo: Jehová es mi pastor, y no tuvo buenos hijos. Porque usted no necesita un buen pastor, usted necesita ser uno con él, aunque no sea bueno para usted. Y eso no es una doctrina, eso es una revelación a tu espíritu y al mío. ¿Sabe por qué las tinieblas se debilitan cada día más? Porque ellos nunca pueden lograr el uno. Los únicos que podemos lograr ser uno somos los hijos por el Espíritu. En la medida que no seamos uno, estamos a cancha nivelada o desnivelada para el lado de las tinieblas, porque nuestro poder está en el uno. Job, que no pudimos ni tocar a Job. ¿Cuál fue la gran deuda de Job? Que él era justo, pero él no supo transmitir su justicia a sus hijos. Perdóneme, pero acá viene la palabra. La tarea que le fue encomendada al Espíritu Santo y no será recogido de la tierra, ¿hasta qué? Hasta que no haya una generación que sea uno con Cristo. Así que usted determina hasta cuándo esto dura. Por eso es que el fruto del Espíritu es paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu tiene que ver con las acciones que pueden romper el vínculo de la paz con personas. Dios no te quiere con plata ni sin plata, ni empresario de reino, sino empresario. Todo eso va a venir como consecuencia. Cuando dos personas son una en el Espíritu, se convierten en un ente de poder para la manifestación del reino de Dios. No tengo tiempo, pero usted lo va a hacer en su casa. Dígale al que está a su lado: me voy a tener unos dolores de parto y vuelvo. Están al borde de la tierra prometida. ¿Y qué le dice? Sígame, no, en serio, tengo 6 minutos todavía. Tengo 6 minutos. Mire, 6. Caleb está delante de Josué y le dice: Josué, todos conocen la historia, soy de 80 años, me he guardado estos años y creo que la tierra que me tienes que dar es la que Dios me prometió.
Y la tierra que Dios me prometió se llama Hebrón. Es importante entender esto porque este es un dolor de parto que nos puede dar a luz un hijo mañana, apóstol. Hebrón significa el lugar del uno. El lugar donde somos uno. Por eso el hilito que unía la ropa exterior del sacerdote con la ropa interior, era un hilo interno, se llamaba el hilo de Hebrón, porque era el hilo que unía la ropa de afuera con la de adentro para que cuando el sacerdote entrara la ropa no se despegara. Ese hilo se llamaba Hebrón. La pregunta es, ¿así de simple tú reclamas una tierra? Señor, te reclamo México. Señor, espere, no dígame cualquier cosa tampoco. Me estoy haciendo una pregunta a mí mismo. ¿Qué hay detrás de un clamor por una tierra? ¿Por qué Hebrón se llamaba el lugar del uno? Esto es un dolor de parto, esto no es una enseñanza ni es una doctrina apostólica, es un dolor de parto para engendrar algo que yo veo que como generación todavía no estamos engendrando, y no es malo volver a padecerlo porque nuestros sufrimientos van a tener recompensa en Cristo. ¿Por qué un hombre puede querer una montaña llena de gigantes? Porque este hombre había estudiado la historia de esa montaña. Dígale que está a su lado, la ley de la procedencia. Tipo y figura de lo que iba a venir. Tipo y figura de lo que iba a venir. Pero qué bueno que eso le tocó a Caleb y a nosotros nos tocó esto, imagínense. Pero ellos estaban en búsqueda de ¿qué? De la gracia. Señor, nosotros queremos tu gracia. Entonces, para encontrar la gracia, se mandó un estudio geológico, geográfico, genealógico. Caleb, para saber por qué él quería esa tierra. Yo quiero Hebrón, porque Hebrón significa el espíritu del uno. Y si yo logro hacer vivir a mis hijos en el uno, entonces todas mis generaciones van a reinar en Israel. Ahora sí se tiene que encender. Porque su pasado inmediato, por mexicano, por argentino y por humano, es pura división. Pero hay un espíritu que fue alcanzado por Cristo en la cruz, y es el espíritu del Hijo. Y el espíritu del Hijo es uno con el Padre. Entonces, cuando yo recibo la revelación de Cristo, lo que yo recibo es la interpretación del fundamento de mi vida. El fundamento de mi vida no es una doctrina, es el uno. Yo tengo que vivir para ser un antirrompedor, un antidivisor. Tengo que irme de toda discordia, apartarme de toda contienda, morir antes de producir una división. Esos son los hijos que reinan. Yo nunca entendí por qué mi papá visitaba una familia cuando ya era viejo, y yo me había enterado hacía unos años antes que mi papá falleciera, que un tipo de la iglesia, un religioso de la iglesia, lo quiso pisar con el auto. Mi papá nunca nos contó la historia. Por cuestiones así, de doctrina y de pelea de esas de antes, quiso pisar con el auto. Mi papá siempre honró a ese hombre. Hizo falta pasar la vida a ver a dónde quedan establecidas las generaciones de los hijos cuando un hombre es un hombre de paz. Cuando es un hombre de paz. Cuando es preferible que todo el mundo hable antes de que ande explicándolo. Mira, hermano, si alguien habla mal de ti,
Eso es como si estuvieran orando a tu favor. No calles lo que hablen mal de ti, porque al final esa persona te va a bendecir más que el que dice que voy a orar por vos y no te ora. Nunca aclare, sobrelleve la crítica, sobrelleve la discordia, porque nos vamos a meter en terrenos muy fuertes en los próximos años. Y si nos vamos a tener que estar tomando tiempo para aclarar todo lo que se está diciendo, se nos va a ir la vida, se nos van a romper estas relaciones de cuerpo que estamos teniendo, esta interacción. Entonces mejor es callar, mejor es no blasfemar, mejor es traer silencio y actuar cuando el Espíritu sople con una palabra de ciencia y con una palabra de sabiduría. ¿Para qué? Para no desarmar este espíritu que recién se está engendrando en los últimos 50 años. Ahora, Hebrón llegó a llamarse Hebrón, pero antes de llamarse Hebrón se llamó Kiriat Arba. Y la palabra Kiriat Arba significa el hombre cuadrículo. Póngame por favor el PowerPoint. Esto se lo puse recién, lo hicimos para que usted lo pueda ver rapidito nada más. ¿Por qué Caleb dijo dame la tierra? Kiriat Arba. Kiriat Arba significa el cuadrado, el cuadrículo. El 4 significa la perfección humana. Es decir, que antes de que se fuera el 1, hubo un cuadrículo, un hombre. Ese Kiriat Arba significa un hombre que fue perfecto como hombre. Él no fue a pedir la tierra desolada, él fue a la procedencia. Él fue al fundamento, anticipándose a Cristo, anticipando tipo y figura. Dolor de parto estoy hablando hoy. Cuadriculado. Él fue a buscar el fundamento cuadrado a una persona en integridad que había vivido allí en esa tierra. Todo figura profética de lo que iba a venir, mi amado apóstol. Él no fue a buscar la tierra de los demonios, él fue a buscar la tierra de la integridad. Después lo que hay arriba es cuestión de un trámite. Lo importante es lo que está abajo. Por eso tiene que haber una revelación del fundamento de la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los hombres que han tenido un efecto fuerte en el mundo no han tenido una revelación de los demonios que están arriba de la tierra solamente, sino de las palabras en las cuales Dios fundamentó la tierra. Porque la tierra, mi amado apóstol, es un ente independiente al espacio. Si se cayeran todos, yo he escuchado decir, no, porque si se mueve una luna, hermano, la luna, nos ahogamos todos. ¡Error! La tierra fue creada antes de que sean creados los astros. Si se cayera todo, la tierra sigue viviendo, porque la tierra fue puesta por Dios antes de que sea creado el universo. Si no, lea, porque hay el poder del primer día, el poder del segundo día y el poder del tercer día en la creación. Antes de que de que el espacio fuese creado, Dios creó la tierra. ¿Sabe por qué? Porque la tierra depende de Dios. ¿Sabe por qué las naciones van a ser de Dios? Porque no están sujetas ni a Júpiter, ni a Saturno, ni a la luna. Se caiga lo que se caiga, no se va a mover, porque la tierra es el diseño de Dios. Y ese es el efecto cuadriculado que tiene Caleb cuando dice yo quiero Hebrón. No está viendo la bruja de la esquina, está viendo que la tierra donde está pisada la bruja es su herencia. Y yo quiero decirte una cosa, que hay un Kiriat Arba. Hay gente que ya pisó la tierra, que nosotros estamos creyendo que Dios nos va a dar en el reino. Pero hace falta algo más que esa. Kiriat Arba se murió y tuvo un hijo. Dígale que está a su lado. Esto es rápido, dolor de parto y de Así que si usted está padeciendo este mensaje, imagínese yo. Lo estoy repadeciendo. Póngame el otro, por favor. Kiriat Arba tiene un hijo. Y ese hijo se llama Aná, que significa el de cuello largo. Uno que camina mirando más alto.
sabe esto. Caleb entiende esto. Que Hebrón va a ser una montaña importante en la historia de Israel, porque Dios ha cultivado un espíritu en ella. Dios no va a usar a tu familia porque tú vienes a la iglesia. Dios no tiene ningún compromiso con tus hijos si tú no has echado un fundamento cuadriculado, si tú no has caminado en la integridad de la vida del espíritu. Caleb es el único de todos los espías que sabe que lo que él está pidiendo tiene un fundamento. No tiene una promesa, tiene un fundamento. Las promesas sin fundamento son puras promesas. Nadie, ningún banco te prestan plata porque usted prometa devolverla. Usted tiene que mostrar que puede devolverla. Anak, levante la cabecita así. Esto es todo un desarrollo. Cada persona de esta lleva 3 días explicar el espíritu que ellos portan. Pero yo sé que como ustedes, miren, si lo puedo entender yo. ¿Sabe por qué yo estoy predicando acá, hermano? Porque si yo lo puedo entender, lo puede entender cualquiera. Por eso somos servidores. Sáquele a esto el jugo a esto. Vaya a la palabra, indague por el espíritu. Vaya a sufrir dolores de parto. No hay dolor de parto que hice un diccionario. No hay más dolor de parto que hice un comentario. Ir y busque. No lea libritos así que andan por arriba en la superficie. Indague. ¿Por qué este hombre quiso Hebrón? Nunca se olviden que fue en Hebrón a donde Abraham enterró a Sara. En la cueva de Macpela. Le dijeron, te regalamos la tierra. Él dijo, no, porque yo no voy a enterrar a mi esposa en una tierra que me regalen. Yo quiero pagar la tierra. Y compró una cueva. ¿A dónde? En Hebrón. Ellos estaban sembrando su vida en un espíritu. Dígale que está a su lado, cuello largo. El que mira por arriba de los demás. No, tiene que ver con visión, con ver. Y ahí vienen los anaseos. Pero lo que se está cultivando es. Ahora, este Anak de cuello largo tiene 3 hijos. Por eso el dolor de parto. A mí me tuvieron 6 horas con mi esposa con dolores de parto y la doctora venía, ya viene. Digo, pues cuando ya viene, entonces parece la segunda venida de Cristo, ya viene y no viene nunca. No. Póngame por favor el primer hijo que tiene este hombre. Todo esto lo sabía Caleb. Dígale que está a su lado, fe no es idiotez, fe no es ignorancia. Aimán. Ese hijo, tiene un hijo este tipo que se llama Aimán. Caleb no está viendo los gigantes, está viendo lo que se cultivó. Dios no está viendo lo duro que está México ni lo duro que está Argentina. ¿Sabe qué está viendo Dios? Dios está viendo el espíritu que estamos cultivando nosotros de uno. Cómo tú eres una persona de paz en tu casa. Cómo cultivas la armonía en tu casa. Cuando tú estás, ¿hay paz o hay gritos? Esa es la pregunta del millón para saber si podemos contar con ustedes en la manifestación del reino. Por eso Pablo ataca a los corintios, cuando dice, no se dividan, porque si nos dividimos, ¿de qué le sirve tener al apóstol Pablo si se dividen? ¿Quién fue el primero que dijo, sean de mí? Porque alguien tuvo que disparar. O Pedro, o Apolos. Alguien dijo, muchachos, yo vengo a predicarle acá. No, ¿quién fue el que produjo esta división? Cuesta encontrar territorios y familias a donde las familias cultiven el uno. No hay en la tierra casi familias que cultiven el uno. Que los hijos se casen y sigan construyendo un uno. Que usted sea parte de un ministerio y que no tenga esa necesidad violenta de producir daños, sino siempre, Señor, líbrame de los daños, porque yo quiero construir el próximo Hebrón del siglo XXI, que es un ámbito espiritual de uno.
Aimán, póngame por favor, ¿qué significa Aimán? Estos son dolores de parto. Aimán, Sesaí y Talmai, esos son los 3 hijos. Antes que esto se llamara Hebrón, pasó esto, nacieron estas personas. Estas personas cultivaron un espíritu. Dolores de parto. Ahora, mire lo que significa Aimán. ¿Dónde estoy yo? Si yo no estuviera con alguien, no podría. Eso significa Aimán. Si no estuviera con alguien, no podría. Qué maravilloso tener un hijo que cada vez que lo llames le digas, en vez de decirle Aimán, porque los nombres en esta familia tenían que ver con su destino. Le decía, al que no puede solo, ¿podés ir al supermercado? Sí, acá estoy. ¿Cómo te llamas vos? El que no puedo solo. Si no hay alguien conmigo, yo no podría. Entonces cultivó un espíritu. De allí nace Hebrón. ¿Qué hace un gigante parado? ¿Cuánto puede durar un espíritu inmundo parado bajo un espíritu de uno? Lo que duraron las tinieblas en el Calvario, cuando el Padre y el Hijo fueron uno. En tus manos encomiendo mi espíritu, se consumó la obra. ¿Hasta cuándo durará la maldad en el mundo? Hasta que Dios encuentre una generación de santos que nos dejemos de estar buscando lo que nos separa y aprendamos a entender que el uno es un espíritu que se alcanza por derribar todos los inventos que hemos hecho nosotros con falsas doctrinas en la cabeza. Yo quiero ese hijo. Ese es un hijo ministerial. Vamos a hacer una reunión con hijos del ministerio. ¿Quién viene? Acá, yo. ¿A dónde está el que no puede solo? ¡Presente! Yo pregunto en esta tarde, ¿a dónde están los que no pueden solo? ¡Ay! Estamos uno en Nicaragua, apóstol. Porque por el Espíritu Santo, algo que no, esto era geográfico, esto era un puntito chiquitito así, pero por el Espíritu está llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Jesús levantó la apuesta y dijo, si 2 se pusieran de acuerdo en algo en la tierra, la ley de la procedencia. Tuvo otro hijo y mire la cultura de Hebrón. Sesaí, ¿qué significa Sesaí? ¿Están aburridos? Es un dolor de parto. El que viste de ropa fino, el que no tiene contaminación. El lino tiene que ver exactamente con la unidad plena. Por eso en el Apocalipsis se ve a la iglesia vestida de lino fino, el dolor de parto. Vestidos en unidad. No solamente hablar, sino parecernos en lo que nos hablamos, cómo nos vestimos. El apóstol Pablo dice que debemos de vestirnos con las vestiduras y te da una serie de características. Esto tiene más significancia. Yo solamente puse como para tener una idea de lo que es un dolor de parto, para poder engendrar algo que no se entendió al comienzo. Porque esto se le debe de enseñar a los recién añadidos a la iglesia a las 2 horas, señores. Esto se trata de mantenerse en uno. ¿Qué poder tiene una oveja, hermana? Ninguno. La oveja es un animal que no tiene ningún tipo de defensa de ningún tipo. ¿Por qué se nos llamó oveja? Porque estamos previstos que nos defienda el rebaño. El único poder que tiene una oveja es el rebaño. La oveja es sorda, la oveja es ciega, la oveja es frágil, la oveja es blanda. El único poder que tiene la oveja es que echa olor cuando está junta con otra. El único sentido, por eso es lámpara a mis pies, es tu palabra, porque el único sentido que le funciona a la oveja es la planta del pie. Por eso el pastor tiene que ir pegándole a la tierra, porque es por los pies a donde recibe la señal. Benditos son los pies de los que llevan la palabra, porque yo lo único que tengo, mi única defensa es sentir la intuición en mis pies. En el antiguo pacto, los pies tenían, benditos los pies de los que enseñan y llevan la palabra de verdad. La oveja, su único elemento de cognoscitivo que tiene la oveja son los pies. Por eso irá andando y llorando el que lleva la preciosa palabra, pero volverá con regocijo, trayendo sus gavillas.
La única protección de la oveja es el estar congregada en uno. Por eso si falta una, el pastor va y la busca. Porque si falta una, ya no es uno, es 99. No tiene que ver con ir a buscar al hermanito que no vino el domingo. Tiene que ver con un espíritu. ¿Se entiende, apóstol? Sí, claro. Pero tuvo otro hijo más. Tuvo 3 nomás para su paz. Ya terminó. Mire si hubiera tenido 17. No vamos nunca. Talmai significa: mis hermanos tienen dones. Todo ese significado, puede buscarlo usted. Se va a tener que poner. Ni le voy a decir a dónde tiene que ir a buscar. Búsquelo. Yo sin mi hermano no puedo. Y también significa: aunque me hieren, sigo firme. Con razón, Dios plantó a David en Hebrón. Los judíos nunca le perdonaron a David que David reinara 8 años en Hebrón antes de irse a Jerusalén. Nunca. Nunca se lo perdonaron los de Judá. Pero es que David no podía comenzar un reinado en un lugar a donde se peleaban para que el hombre fuera rey, sino a donde había un espíritu de uno. Entonces Caleb dijo: ¿sabes qué? No quiero la tierra que tiene río, ni la que tiene riqueza, ni la que ni... Quiero la tierra a donde alguien cultivó un espíritu de que acá nadie puede hacerlo solo. Después fue un trámite tomar esa tierra, porque la tierra respondió al espíritu que había sido cultivado. Hemos retrocedido a un dolor de parto para dar a luz una revelación. El único detalle que nos está separando es que el Espíritu Santo tiene una labor hoy: que tú seas uno con Cristo y con los hermanos. No es el perdón de la Santa Cena, no es el perdón de la teología, es el poder del ser uno por su Espíritu en nosotros. El día que toquemos este espíritu, usted no podrá irse a acostar como los demás días, porque es demasiada evidencia y hay demasiada descarga de poder cuando 2 personas llegan a ser uno en la fe. Póngase de pie. ¿Me puede hacer con el dedo así? 1. Por favor. El 1 es un número ordinario. ¿Por qué? Porque el 1 está en todos los números. Todos los números son 1 más algo. ¿Sí? Todos los números incluyen al 1. ¿Por qué Dios está en todos lugares? ¿Por qué su omnipresencia? Porque Él es uno. No es un asunto teológico, es un asunto espiritual. Usted está en tantos lugares, usted es uno con alguien. Usted no llegará nunca a ser omnipresente, pero usted puede ser polipresente. Yo puedo venir acá y participar con ustedes como si esta fuera mi casa. Ya si no me invitan más, ya entiendo la indirecta, pero mientras que uno está, lo disfruta. Estoy hablando de que hay algo que se va cultivando en el espíritu. La familia, la iglesia, el matrimonio son todas instituciones creadas por Dios que funcionan bajo este poder. Ninguna otra visitación del Espíritu. El reino de Dios se manifiesta
a donde hay 2 o 3 que pueden capturar este espíritu. Cierra tus ojos un momento. Adán no pudo, Abraham tampoco, Noé tampoco, David tampoco, Jacob tampoco. ¿Se acuerdan de Noemí y su marido con sus 2 hijos? Tampoco pudieron. La Biblia, el antiguo pacto, es la plenitud de familias que no lograron dejar una generación en el uno. Piense un momento en nuestro Padre. Piense en nuestro Señor Jesucristo. Y por un momento piense responsablemente si le estamos dejando al Espíritu Santo hacer la obra que se le ha encomendado. El Espíritu Santo no viene para moverse en una reunión. Se moverá. Porque yo no puedo manejar su soberanía. Pero yo te puedo asegurar a dónde va a haber un mover del Espíritu. A donde desaparezcan las divisiones. Donde desaparezcan los pleitos. Donde desaparezcan las contiendas. ¿De qué hablaban los apóstoles? Cuando comienza a existir el perdón, el discúlpeme, el gracias, el perdón, el sabe qué, me equivoqué, dije de más. Cuando aparezcan los humildes en la tierra y los hombres aprendamos a caminar, no en el poder de la predicación, sino en el poder de lo que es ser uno en el Señor, vamos a empezar a escuchar noticias y el Espíritu Santo dirá: yo he conmovido esa ciudad porque tú fuiste una persona de paz, porque supiste decir un día perdón, tuve un exabrupto, hablé de más, levanté la voz de más, quise ser más que mis hermanos. Porque cuando usted cultiva una familia, que a donde yo estoy solo nunca se podrá, a donde yo estoy vestido de una ropa en la que me visto igual a mis hermanos, cuando yo puedo seguir pese a que me hieran por amor a la obra que me ha llamado, entonces el reino de Dios que ya está con nosotros se va a manifestar. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta preciosa tarde, por tu Espíritu en nosotros. Aleluya. Hay tanto más para hablar. Tanto más que el Espíritu tiene para tu casa y para la mía. Deje que Él siga hablándote por el resto de esta semana, de estos meses, de toda la palabra. Hermanos, si hemos podido avanzar hasta ahora, ¿cuánto va a suceder en los próximos meses? Ya no somos visitas, somos uno en el Señor. Aleluya. Aleluya. Haz un chequeo en esta semana. Háblale a 5 personas que no estén tan ligadas a ti emocionalmente. Y dile a 5 personas diferentes que escriban en un papel si eres una persona fácil de sobrellevar. Pregúntale esto: ¿es fácil vivir conmigo? Si tienes una iglesia, pregúntale a tus colaboradores: ¿cómo es vivir conmigo? A tus compañeros de trabajo, aunque sean impíos, pregúntale: cuando yo llego y ustedes están reunidos, ¿qué hay? No tienes que tomar esto como del espíritu, pero es una forma de comenzar a provocar y a preguntarte alguna vez, y yo también, si realmente usted es tan buena gente como se cree. Job se dio cuenta que toda su información era información basura. Pero hoy está el Espíritu trabajando en esta generación. Hermanos, preparémonos, porque acá hay gente que recibió la palabra no solamente con gozo, sino con profundidad. Y esto va a comenzar a funcionar en tu vida. Por lo tanto, cuando las cosas buenas sucedan, participa a tus pastores, a los que están, y da testimonio y comienza a confesar. Esto no se fue porque pegué 4 gritos, ni porque reprendí solamente demonios, sino porque construí un espíritu. Esto hay que enseñarlo en tu casa
cámbiale al nombre a tus hijos en el espíritu y comiénzalo a llamar. Hijo, donde no hay otros, tú no vas a poder. Nosotros no hacemos culto al ego, nosotros creemos en el cuerpo de Cristo. Paz, hermanos, y será hasta la próxima. Gracias. ¿Por qué no estira su mano hacia nuestro hermano Juan? Padre, te damos gracias por lo que has traído a esta casa por medio de tu Hijo. Gracias por permitirnos, tú como nuestro papá, que Él como un hermano mayor, que ha pasado por cosas que no hemos pasado, que ha aprendido cosas que no hemos aprendido, pueda venir a edificar a los hermanos menores que somos nosotros. Porque nosotros sabemos que tú tienes un plan siempre también con los hermanos menores. Y tú te glorificas en los hermanos menores también. Yo declaro que todas las personas que están aquí en un espíritu de humildad, podemos reconocer la unción que está en un hermano mayor y agradecer al Padre, de quien provienen todas las cosas, por esa enorme bendición. Gracias, Rey, porque en estos hermanos menores se han activado cosas en nuestro corazón que no regresarán vacías a ti, sino que darán fruto para ti. Padre, gracias porque le enviaste, porque Él es un apóstol, y ahora te damos gracias porque regresará a su casa y cuando llegue recibirá buenas noticias. Recibirá noticias aún mayores a las que Él esperaba. Gracias por su familia, gracias por su congregación, gracias por sus hijos, por su esposa, por todo lo que Él ha tocado y todo lo que Él representa. Declaramos, como dice tu palabra, que en ti irá en aumento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Te amamos, Juan. Bueno, tómese 15 minutos. Tómese 15 minutos y regresamos en 15 minutos.